y lo que hoy entendemos como estructura del mal que está impregnando nuestras instituciones, la familia, la educación, la salud. Hay una estructura del mal que está instalada en cada una de estas áreas y Dios nos llama a enjuiciarlo desde la palabra de Dios, no desde nuestra elaboración propia, sino desde la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a permitir, no vamos a abrir los caminos para que el Dios verdadero hable. Vamos a ver el profeta Miqueas por unos instantes. Como un ejemplo, uno de los problemas principales que denuncia Miqueas, al igual que otros profetas, es la presencia de un liderazgo o liderazgo corrupto. Ahora, a mí me da la impresión que en Latinoamérica nosotros hemos estado tanto tiempo bajo liderazgos corruptos que ya no nos hacen mella. Ya lo aceptamos. Y es así, ¿qué va a ser? Y no tenemos la capacidad como iglesia de pararnos y denunciar la corrupción, porque es un riesgo. Ahora, nosotros leemos el Antiguo, creo que algunos leen el Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos que el profeta denuncia y decimos, bueno, pero para él era más fácil. Cuando Amós, que es un campesino simple, Dios lo llama y lo llama del sur, de la región de Judá, y le dice, mira, anda al norte, allá donde están todos los ricos de Samaria, donde están las ricachonas de Basán, que después Amós las llama las vacas de Basán. Y anda allá y denuncia. ¿Qué es lo que le pasa? Lo enfrenta a un sacerdote y le dice, andate de acá, ya mismo, ni se te ocurra. Y Amós va y pone en riesgo su vida, su bienestar, su salud. No era fácil. ¿Qué dice Miqueas? Ahora yo estoy poniendo texto bíblico. Si no les gusta, lo lamento. No es invención mía. Dice, gente malvada, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Al acostarse hacen planes malvados, al levantarse los llevan a cabo, porque tienen el poder para hacerlo. Si quieren terrenos, los invaden. Si quieren casas, se adueñan de ellas. Maltratan al dueño y a su familia y con engaños lo echan fuera. Claro, eso no pasa hoy, ¿no es cierto? ¿No? Eso, acá, menos en Colombia. En la Argentina puede ser, porque somos todos corruptos, pero acá no. ¿No es cierto? Esto está en la Biblia, hermanos. Recuerden estos versículos, por favor. Escuchen, gobernantes de Jacob. Jacob es Israel. Autoridades del pueblo de Israel. Fíjense cómo la poesía, mañana van a escuchar a Edesio hablar de poesía y van a ver cómo la poesía tiene lo que se llama paralelismo. La primera frase se repite, pero con otras palabras para enfatizar el concepto. En hebreo no hay mucha rima de sonido, como tenemos en español, en la poesía, pero sí hay rima de sentido. Entonces, escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. Es exactamente lo mismo. Entonces no está diciendo que gobernantes son diferentes autoridades, ni que Jacob es diferente de Israel. No, está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Lo que se llama paralelismo sinónimo en la poesía hebrea. De eso Edesio les va a explicar mucho mañana. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Es decir, la justicia. Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo. Noten también en esto cómo el profeta se identifica con el pueblo. Y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo. Le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla. Es Biblia. Como carne para el horno. Miqueas capítulo 3. Escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes rechazan la justicia.
y no respetan ninguna ley. En Jerusalén y en mi templo, los crímenes y la violencia son cosa de todos los días. Los sacerdotes, profetas y jueces enseñan, predican y dictan sentencia solo a cambio de dinero. No vamos a mencionar nombres. Estos ejemplos de la proclamación de Miqueas, y fíjense que no hay nada de futuro, ni de que más allá, que va a venir, no. Hablando de ahora, de su momento, de la realidad de injusticia y de sufrimiento que vive su pueblo, acarreado y guiado por reyes, sacerdotes y profetas corruptos. Demuestra que el problema principal que identifican los profetas es la irresponsabilidad, corrupción e insensibilidad de los líderes del pueblo. Eso es lo que tanto le molesta a Miqueas, encarnando la palabra de Dios. Miqueas, al igual que Isaías y Ezequiel, Jeremías, tienen la costumbre de llamar las cosas por su nombre. Esto, mis queridos hermanos, hermanas, es clave. Porque vivimos en un mundo donde el juego de palabras y el uso de palabras ha llegado a tal punto donde se confunden las cosas. Obviamente en beneficio de lo que está mal. Isaías, si recuerdan, en capítulo 5, dice, ustedes a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Es decir, Isaías se planta frente al rey, y sabemos que Isaías tenía acceso al rey porque él se crió en la corte real, y le apunta el dedo al presidente de Israel y dice, estás equivocado. Miqueas ve la injusticia y la denuncia como tal. Ve la corrupción y también la denuncia como tal. No le cambia el nombre, no la trata de adornar con algo, ni de suavizar, ni para que la gente se sienta bien, no. El profeta no permite que se diluya el problema mediante una gimnasia semántica que reemplace corrupción por creatividad, o injusticia por ineficiencia, o adulterio por se equivocó de cama. No. Claro, pobre, una equivocación, un error. Y yo he visto en escritos publicados que a la corrupción se le llama creatividad. Miren qué creativo fue este señor. Y a la injusticia que tanto daña a los pueblos y oprime a los campesinos, le dicen, bueno, pero es una cuestión de ineficiencia del gobierno. No, es injusticia. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Muchos de ustedes lo saben de memoria. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de lo que es bueno para el ser humano? A ver. Y humillarte ante tu Dios. Tres cosas básicas. Ahora hay que interpretarlas. Hay que saber a qué se refiere. Porque yo lo he visto esto en iglesias y todo y suena todo muy lindo. En algunas iglesias lo pone como texto lema. Y están lejísimos de cumplir ni de entender el texto lema. En primer lugar, Miqueas hace un llamado, o Dios hace un llamado, a hacer justicia, a practicar la justicia. Ahora, los que manejan el poder y disfrutan de un monopolio de privilegio, practican la injusticia. Es decir, los que tienen la posibilidad de hacer un cambio, lo hacen un cambio, pero al revés. Es decir, explotan al pobre, al huérfano, a la viuda y al refugiado, y de esta manera deshumanizan al ser creado por Dios. Fíjense que siempre en el Antiguo Testamento se repite la categoría de huérfano, pobre, viuda, como categorías de personas que están siendo tratadas injustamente. No es que solamente ellas, pero son ejemplos son paradigmas de personas que sufren la injusticia. Pero tenemos que entender algo de la justicia.
Fíjense que antes decía que amen la justicia, que practiquen la justicia, que hagan justicia. No se nos habla tanto de ser justos, porque la justicia bíblica es muy diferente a la justicia que hemos heredado de la filosofía greco-romana. ¿Cuál es el símbolo de la justicia que nosotros tenemos en nuestras ciudades? Una mujer con los ojos vendados y con la balanza. Es un concepto estático, de equilibrio y sin mirar. La justicia bíblica es dinámica y mira muy bien lo que está pasando. Nunca es estática, por eso nos habla de hacer justicia, de practicar la justicia, de ejercerla, de crearla, de provocarla, de plantarla. En la justicia greco-romana, si hay en una habitación 4 personas y hay una torta, se divide la torta en 4 pedazos iguales, idénticos, para repartir con justicia. En la justicia bíblica se le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Y se reparte según la realidad. Miqueas declara también que espera que el ser humano ame la fidelidad. No solamente que practique la justicia, que ejerza la justicia, que sea agente dinámico de justicia, sino que también ame lo que en el texto hebreo se llama Gesed. Ahora, no tenemos tiempo de analizar este término. Es un término muy rico, muy profundo, que no es posible traducirlo con una sola palabra en castellano, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma. Y nos llevaría toda la tarde tratar de explicar este término, porque es un término tan rico. Pero, por lo menos, esta tarde podemos decir lo siguiente. Gesed, como dije, es una palabra de una profundidad teológica importante, y en los diferentes contextos que se utiliza, arroja ideas como misericordia, fidelidad, lealtad, gran amor, compromiso y por sobre todo solidaridad. Entonces no dice amen la fidelidad como algo religioso, como algo así esotérico, yo amo ser fiel. No. Lo que significa es que yo amo y practico el ser solidario, el ser comprometido, el ser fiel, obviamente, el amar, el compromiso con el otro. Porque eso es parte de practicar la justicia. El ser fiel a Dios exige ser justos. Yo les diría más, y no sé si llegaremos, pero en la adoración, desde el punto de vista bíblico, no hay adoración, no hay alabanza que valga si está vaciada de justicia. Si en la adoración que yo ofrezco al Señor, si mi iglesia ofrece una adoración a Dios y no está cumpliendo, ejerciendo justicia, esa adoración no vale nada para Dios. Justicia quiero y no sacrificios, dice Oseas. Practicar la justicia, amar fidelidad, amar Gesed, todo lo que eso implica. Y concluye afirmando que es importante caminar humildemente con Dios. Ahora, hay 2 formas de entender este texto. Y les digo que hay mucha discusión, pero el hebreo se presta por lo menos para 2 maneras de entenderlo. Una es la tradicional, que es entender a Dios como ese ser omnipotente, como ese ser soberano, creador de todas las cosas, que es una realidad, y entonces uno tiene que humillarse ante ese Dios. Pero la otra manera de entender esto, de caminar humildemente ante Dios, es precisamente entender la humildad de Dios e imitar esa humildad. Dios se hizo hombre. Jesucristo, como Hijo de Dios, no se aferró a su condición de divinidad y ¿qué hizo?
se despojó, se vació y se hizo como nosotros. Y a veces como líderes creemos que somos más. Y el líder más grande de la historia se hizo igual a nosotros. Entonces, el humillarte ante tu Dios también puede significar, también puede ser un desafío a que nosotros aprendamos a caminar en humildad tal como lo hizo Dios. Dios se humilló hasta la cruz. Esa cruz que tanto nos falta hoy en día. Porque saben que antes el ateísmo se definía más por la negación de la existencia de Dios. Históricamente en las épocas modernas, en las épocas del cientificismo, se planteaba del racionalismo, se planteaba de que Dios no existía y ese era el ateísmo. Hoy no ese es el problema. Hoy el ateísmo no se define de esa manera. En tiempos posmodernos de la nueva era, etcétera, etcétera, el ateísmo se define como la irrelevancia de la cruz. Y muchas de nuestras iglesias supuestamente evangélicas han tornado a la cruz en algo irrelevante, porque no quieren saber de humildad, de sufrimiento, de solidaridad. Pero hermanos, no hay resurrección sin cruz. Jesucristo no puede ser Salvador si antes no es Señor. Porque es por razón de ser Señor que Él puede convertirse en Salvador. Tenemos en nuestros contextos mucho facilismo y poco discipulado. Eso es caminar humildemente ante Dios. Ahora fíjense que esto es lo que Dios define como bueno para el ser humano. En Miqueas 6 comienza con la pregunta, ¿qué es lo bueno? Me acuerdo tantas veces en mis clases de seminario, los alumnos que me venían a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Acá está. No si te vas a casar con fulana, mengana, o si vas a ir a tal lugar o al otro lugar, o si te pones una corbata o no te pones una corbata. No. La voluntad de Dios es mucho más que todos esos detalles con los cuales nos enganchamos y morimos. La voluntad de Dios es esto. Lo dice el texto, esto es lo que es bueno para el ser humano. No inventemos nada, obedezcamos. Otra cuestión de la época posmoderna que es tan difícil lograr, la obediencia. Somos muy buenos seguidores, participantes, muchos convencidos hay, pero pocos convertidos. La obediencia forma parte de esto, de lo que es bueno para el ser humano. Los profetas nos desafían con principios de misión y de proclamación forjados en el camino y en la experiencia. Esto es importantísimo. No son principios elaborados en la Torre de Marfil ni articulados solamente desde la teoría. Y eso honestamente es lo que a mí me avergüenza. Porque yo no puedo decir que toda mi vida y toda mi experiencia y toda mi teoría ha sido forjada en la experiencia. Cuando yo leo los textos como los de Miqueas, como los de Jeremías, realmente me siento humillado. Porque si bien he participado en programas de rehabilitación de adictos, he tomado mate con sidosos, he tenido a madres solteras viviendo en mi casa con mis chicos, etc. Yo sé que me falta mucho para realmente encarnar principios elaborados en la experiencia. Los profetas se jugaron la vida todos los días. El profeta, desde el lugar del dolor, del sufrimiento, de la opresión, es un productor de caminos. Al principio hablamos
del profeta, que tiene el dilema, el gran dilema de identificarse con su pueblo, y eso es muy importante. El profeta nunca se escondió detrás de un púlpito, ni se paró arriba de la gente, sino que caminó entre la gente, se identificó con la gente, sufrió con la gente. Pero a la vez que se identificaba con el pueblo, ese pueblo que estaba pecando y adorando a ídolos de Baal, ídolos cananeos, también el profeta tenía que identificarse con Dios. Él tenía la responsabilidad de adquirir la visión de Dios sobre la realidad. Tenía que identificarse con ese amor sufriente de Dios, ese amor que ama hasta el dolor. Y el problema que tenía el profeta es que cuando tiene una mano agarrada de Dios y la otra mano agarrada del pueblo, está completamente vulnerable. Y de esa manera participaba de un dolor y de un sufrimiento tremendo, porque nunca podía estar cómodo. Pero es en ese sentido que es productor de caminos y caminos de esperanza. Para nuestro continente latinoamericano no habrá esperanza a menos que la comunidad cristiana, nosotros, pongámosle nombre, entienda que su mensaje y su práctica debe considerar la totalidad del ser humano y a partir de allí ser productora de caminos de esperanza. Pero para eso tenemos que aceptar el llamado tal como lo aceptó Jeremías. Jeremías recibe palabra de Dios y Dios le dice: desde antes de la fundación del mundo te conocí. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Ahora, ¿qué conocimiento es este? No es solamente un conocimiento intelectual. El verbo en hebreo es muy importante, es un verbo muy profundo que significa conocimiento intelectual, pero también significa conocimiento espiritual, vivencial, emocional, que conlleva un compromiso. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te nombré, te llamé para ser profeta a las naciones, Dios les está diciendo: estoy comprometido. Pero ¿qué hace Jeremías? Comienza a verbalizar una serie de excusas. Señor, no sé hablar. Vas a aprender. Sí, pero soy muy joven. No, en esta sociedad a los jóvenes no le prestan atención. Vos sabés cómo es esta sociedad, es a los rabinos, a los adultos, a los ancianos que tienen autoridad. A mí no me van a escuchar. Problema de ellos. Pero Señor, ser profeta no solamente de Israel, sino a las naciones, a Egipto, Babilonia, Siria, es demasiado. Problema tuyo. Y así, a pesar de todas las excusas y las razones y los mecanismos de defensa que Jeremías ofreció, Dios le dice: te llamé, te conocí. Y le promete que va a estar con él. Pero en ciertos momentos, Jeremías, cuanto más necesitaba a Dios, lo sentía a Dios lejísimos. Hasta el punto que llegó Jeremías a decir: basta. Y le dice a Dios y lo acusa a Dios: me violaste. En nuestras traducciones domesticamos y decimos me sedujiste, pero el término en hebreo, el verbo es el verbo violar, lisa y llanamente. Y Jeremías se enoja con Dios y le dice: me violaste y me dejé violar y por lo tanto ya me cansé, no voy a hablar más, no voy a predicar más, se acabó. Y no termina de decir eso, que dice: pero la palabra irresistible era como un ¿qué? Como un fuego dentro de mí que no podía resistir. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de todo el ser humano? ¿Por qué el profeta se ocupa de la corrupción, de la injusticia, del hambre, de la sed, de la vida espiritual, del hecho de que están adorando ídolos y todo?
porque Él entiende que es la totalidad del ser humano que tiene que ser rescatada, porque es en la totalidad del ser humano que descubrimos la imagen de Dios. Sabemos que con la entrada del pecado al mundo la imagen de Dios ha sido dañada en cada uno de nosotros, pero no ha sido erradicada, no ha sido eliminada. Seguimos estampados con la imagen de Dios y lo que tenemos que hacer es lograr rescatar esa imagen de Dios en el ser humano. Y es precisamente esa imagen que debemos, a través de nuestro ministerio profético, restaurar plenamente para que todo ser humano pueda vivir dignamente y servir a Dios. ¿Podés prender el CD? Ahora es probable que si Miqueas viviera hoy, si él estuviera parado aquí y proclamara para la juventud su mensaje, probablemente él lo haría de la siguiente manera, si es que logramos escuchar la música. No, bueno, no importa. No, está bien, olvídate, ¿eh? Pero ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una explicación. Yo en ningún momento hablé de participar de una ideología política, ni subversiva, ni de estrategia militar. Dije precisamente lo contrario. Y el problema del que usted está planteando es un problema que para mí, esos teólogos, en vez de priorizar lo teológico, priorizó otras cosas. ¿Sí? Ahora, no usemos eso como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Porque teologizar implica todo un estilo de vida. La teología no está exenta de elementos políticos, sociales, económicos, de justicia. O sea, si no, Miqueas no hubiera hablado como habló. Pero Miqueas no empezó ningún movimiento político. Jeremías no estableció un partido evangélico. Jeremías y Miqueas proclamaron la palabra tal como Dios se la mostró. El problema, me parece a mí, es que no proclamamos la palabra como la proclamaron ellos. Y eso es lo que creo que tenemos que rescatar, es proclamar como proclamaron ellos. Después, todas las otras cuestiones, hay que tener, como dice usted, mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero ese mucho cuidado nos ha llevado a no decir nada. Es dejar que los demás se lleven todo el poder. Entonces, sí es cierto, no tenemos que caer, en mi opinión, en los errores de ciertos teólogos del pasado y nunca caer en la violencia. Es mi opinión eso, ¿no? Nunca asumir una actitud de violencia. Creo que la actitud es la actitud de Jesucristo de ir a la cruz. Eso se puede discutir, yo sé, pero es mi postura. Eso fue en los años 70. Hoy la teología de la liberación es muy diferente. El problema es que seguimos pensando que teología de la liberación es la que apareció en los años 65 a 1980. Y el ejemplo son estos teólogos que participaron en guerras subversivas y se armaron. La teología de la liberación hoy, desde el 80 en adelante, cambió muchísimo porque se dio cuenta de sus errores. Y yo sé que teología de liberación ya tiene una connotación negativa, pero la teología bíblica es de liberación. Dios liberó al pueblo de Egipto, Dios nos liberó a nosotros del pecado. La sangre de Jesucristo nos libera. Es decir,
Lástima que ha adquirido esa connotación negativa, pero ojalá pudiéramos hablar de que lo que nosotros proclamamos es teología, es mensaje de liberación. Y no estoy hablando ni de liberación de demonios, ni de liberación de política, sino de verdadera liberación en el sentido del que hablan los profetas. Exacto. Libertad. La verdad os hará en buen Reina Valera, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tiene toda la razón, hermano. ¿Y qué le puedo decir? Pido perdón. La razón, no sé, no hay una sola razón, hay varias. Una de las más fuertes es el peso de la tradición. La realidad es que todas las traducciones están construidas sobre los hombros de traducciones anteriores. Y entonces, muchas palabras que ya tienen lo que llamamos carrera teológica, es muy difícil cambiarlas. ¿Por qué? Porque la traducción se hace primordialmente para la iglesia. Pero si yo le pongo, me violaste, la iglesia no acepta esa Biblia. Entonces, ese es el dilema que tenemos. Por ejemplo, en esta Biblia de lenguaje actual, hablamos del primer hijo, que Jesucristo fue el primer hijo, y no pusimos primogénito, porque pensamos que los chicos hoy en día no entienden mucho esto de primogénito. Bueno, el lío que se nos armó, un poco más nos crucifican, por no utilizar la palabra primogénito. Y así con muchas palabras. Entonces, una cuestión es prudencia, que creo que es válida, pero la otra cuestión es el peso de la tradición. Y como dijo San Jerónimo, desde el principio, cuando empieza una traducción, el temor de él era que literalmente lo iban a echar a la hoguera. ¿Por qué? Porque él fue encomendado a hacer una traducción en el latín. Saben que la vulgata significa no vulgar en el sentido malo, sino lo común, lo popular. Entonces él hace una traducción para que lo entienda el pueblo, y los religiosos y los jerarcas religiosos lo defenestraron. Entonces yo comparto su inquietud, realmente. Es decir, nosotros decimos, Edesio, que va a estar mañana, Alfredo, que nunca vamos a poder hacer una Biblia como lo haríamos nosotros. Esa es una confesión bastante dura, pero es verdad. Sí, totalmente. Los mismos temores. Ahora, hoy por hoy esos temores, y esto me da más bronca todavía, pero esos temores los manejan más cuestiones de mercadeo que otra cosa. Y lo último que hay que perder es la esperanza. Se puede cambiar de a poquito. Es decir, si la traducción del lenguaje actual sigue teniendo y a mí yo odio estas palabras de éxito, de resultados, pero si esa Biblia sigue teniendo la entrada que está teniendo en muchos países, que estamos vendiendo de a miles, estamos, dijo un mosquito, que la Sociedad Bíblica está vendiendo de a miles, si esa Biblia realmente se arraiga en el pueblo, entonces hemos avanzado bastante, pero falta mucho todavía, ¿sí? Pero me parece que va a ser de a poco. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una pelea que... Yo pierdo muchas peleas en los equipos de traducción, ¿no? Pero más que nada con los administradores, los jerarcas. Esto es NBI, que es otra institución, no es Sociedad Bíblica Unida. La discusión si espíritu, y acá me meto en un lío entre ustedes,
si la palabra espíritu en el Antiguo Testamento tiene que ir con mayúscula o minúscula. Bueno, en hebreo no hay ni mayúscula ni minúscula. Y colocarlo en mayúscula en el Antiguo Testamento es impregnar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, con la concepción del Espíritu Consolador del Nuevo Testamento, pero que no era la comprensión, estoy dando mi opinión, no era la comprensión de Moisés ni de los lectores del Antiguo Testamento. El Espíritu era el Espíritu de Dios, pero no era el Espíritu como lo entendían en el Nuevo Testamento. Entonces yo decía, no, el Espíritu en Génesis 1:2 tiene que estar en minúscula, como está en muchas Biblias de los judíos, a la hoguera con Esteban, ¿no? Espíritu con mayúscula. Está bien. A veces se gana, a veces se pierde. Pero bueno, de ese tipo de cosas hay muchas, ¿no? Donde uno quisiera darle otro sabor, pero la tradición pesa mucho. Lea el texto, a ver. No es una cuestión de verdad o no, es una cuestión de qué manuscrito se utilizó. ¿Esa Biblia cuál es? La Reina Valera. Está basada en manuscritos que tenían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Las versiones a partir más modernas están basadas en manuscritos más antiguos, yo diría más completos, que no tienen todo ese texto. Ahora, en realidad no modifica mucho. O sea, yo quisiera separar la cuestión. Una cuestión es decir, una Biblia dice esto porque está leyendo un manuscrito. Esta otra Biblia tiene esto porque está leyendo otro manuscrito. ¿Está claro eso? ¿Sí? Un manuscrito es del siglo 8, 9 antes de Cristo. 900, 800 después de Cristo, perdón. El otro, este manuscrito de acá es del siglo 3, 4. O sea, mucho más antiguo. 400 hasta 500 años antes. Antes en el tiempo, ¿sí? Sí. O sea, más antiguo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es una diferencia, como podríamos decir, científica. Un manuscrito lo tiene, el otro no. Un manuscrito es de una época, el otro es de una época más antigua. Decidan ustedes qué les gusta más. Dice lo que la otra versión. Vos lee, Dios habla hoy, nueva versión internacional, TLA, y va a decir lo que tienen los manuscritos más antiguos. Sí, lo que no, pero ahí no es quitarle significado, es primer hijo, para nosotros es lo mismo que primogénito. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. No confundamos. Una cosa es poner primogénito versus primer hijo, que significa exactamente lo mismo, o restaurar y redimir. Lo que pasa es que hay palabras que ya tienen cargas asignadas por la tradición que pueden cambiar con el uso del tiempo. Otra cosa es si está o no está en el manuscrito. Esa es diferencia. Sí, acá. Exacto, sí. Porque, y sepan también que cuando dice en algunos manuscritos, hay que ver qué versión está diciendo eso. Porque para algunos traductores, algunos manuscritos significan una cosa y para otros otra cosa. Entonces, yo diría que lo importante es saber si se está refiriendo a manuscritos más antiguos y manuscritos de peso, porque
hay una cuestión que no hablamos acá, que lo hablé más en Bogotá, que es la cuestión de crítica textual. Y que acá me pedía uno de los hermanos que hablara un poco de lo que es texto masorético y crítica textual. La realidad es que la crítica textual, que es lo que significa es el análisis de los textos, de los manuscritos, se dedica, hay personas en el mundo que lo único que hacen 20 horas por día es analizar manuscritos y tratar de descubrir, de evaluar cuál es el mejor manuscrito para tal libro de la Biblia. Porque para el Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos. No todos completos. Algunos son fragmentos chiquitos de Juan, de Mateo. Otros son manuscritos completos del libro de Mateo, del libro de Juan. Otros son el Nuevo Testamento completo. Pero hay más de 5.000. Entonces, todos esos pedacitos de manuscrito, rollos, códices, es decir, planchas, etcétera, se evalúan. Y la crítica textual se aboca a tratar de decidir cuál es el manuscrito, cuáles son los manuscritos de más peso, de más valor y más antiguos. Entonces, eso se vuelca en lo que se llama un texto crítico. Las traducciones de hoy en día están basadas en ese texto crítico, que es el resultado del análisis de todos los manuscritos. Y la evaluación, ¿por qué? Porque hay manuscritos del siglo X, donde es evidente que los copistas o algún traductor le puso notas al margen. Y luego que esas notas, cuando fue copiado ese manuscrito, se metieron en el texto. Entonces, esa es una interpolación. Fue hecha casualmente, no fue hecha a propósito, fue hecha con toda inocencia, pero se metió. Y entonces, una de las normas de la crítica textual es que, comparando un manuscrito con el otro, el que es más corto, generalmente, es más fidedigno. Porque con el correr del tiempo se le fueron agregando cosas para explicar. Ahora, ese no puede ser el único criterio. También hay un criterio de cantidad de manuscritos. Aunque algunos dicen, bueno, el hecho que tengas 50 o 1000 manuscritos versus 1 no significa que los 1000 están bien. Los 1000 pueden ser que estén equivocados en algo. Pero hay que evaluar, es un proceso de evaluación. Por eso yo les decía a los hermanos en Bogotá también, que es muy peligroso hacer doctrina de un solo versículo. Y ahí es donde las denominaciones se encuentran en graves problemas. Porque históricamente muchas denominaciones han hecho doctrinas y han armado todo su movimiento a partir de un versículo. Y después ese versículo por ahí entra en discusión o el mismo texto bíblico provee otros matices y uno dice, no, la verdad que no se puede. Hay que tomar, como dije antes, todo el consejo de Dios. Y que sea coherente todo el consejo de Dios. Sí, primero acá. No, que eso es crítica literaria, lo que vos estás diciendo, del Pentateuco. Eloísta, yavista, no, eso no es crítica textual. Eso es crítica literaria que trata de interpretar fuentes para los manuscritos, no manuscritos en sí. Crítica textual es tomar los manuscritos que tenemos, reales, y evaluarlos. Crítica literaria es una hipótesis de trabajo. No existen esas corrientes en la realidad. Es decir, yo no puedo ir a buscar un documento eloísta, yavista, sacerdotal o deuteronomista. Son hipótesis de trabajo. Mientras ustedes lo mantengan en el ámbito de hipótesis, está bien, se puede discutir. Nunca lo tomen como algo, una realidad o un hecho. En cambio, la crítica textual se maneja con hechos concretos. Manuscritos de verdad, los puedo ver, los puedo tocar y los puedo analizar. La crítica literaria es trabajo hipotético, que
tiene su validez, pero siempre y cuando se mantenga en el ámbito de la hipótesis. Mucho de lo que hoy nosotros tomamos como verdad, tanto en la ciencia como en la literatura, como en el estudio bíblico, nació como hipótesis. Bueno, pero ahí ya estás hablando de teología. Yo estoy hablando de texto. De armar una doctrina en base a un texto. ¿Puede ser? Sí, o sea, pero yo no tengo la verdad. Yo estoy dando mi opinión, ¿no? Mi opinión es que no, al menos yo no quiero hacer doctrina a partir de un versículo, yo. Y la otra es, quiero utilizar los manuscritos más antiguos y mejores que están a mi alcance. El ejemplo, perdón, ya les doy. El ejemplo clave para el Antiguo Testamento fue el descubrimiento de los rollos de Qumrán. Hoy por hoy, yo no aceptaría personalmente ninguna interpretación de traducción del Antiguo Testamento sin el uso de esos manuscritos que son 900.000, más de 1000 años más antiguos que los manuscritos que se utilizaron para hacer Reina Valera o para hacer otras traducciones. Es decir, para mí Qumrán, si bien no es el original, pero estamos hablando de manuscritos del año 300 antes de Cristo. El texto masorético que teníamos más antiguo era del año 900 después de Cristo. O sea que retrocedimos 900 años, más 300 más, unos 1200 años, a manuscritos que estaban mucho más cerca de la realidad que describen. ¿Me entienden? Entonces, bueno, yo en eso sí estoy convencido. Ahora, en cuestiones más teológicas, ahí tenemos para discutir hasta que venga el Señor. Pero discutamos en amor y no nos dividamos, porque ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Sí, bueno, primero allá y después acá. Sí. ¿En qué momento? En todo momento. Todo el tiempo. Yo te estoy diciendo lo más honesto posible. Hay otros que te van a decir que no. Hay otros traductores que van a decir, no, yo soy objetivo, yo no interpreto, yo solo hago traducción. Yo te soy honesto, yo creo que siempre estamos interpretando. Como lo hacían los hebreos también, ¿eh? No es que nosotros estamos haciendo algo que no... Esto se viene haciendo, en mi opinión, de hace 3000 años. En mi opinión, no se puede trabajar un texto de ningún idioma a otro idioma sin interpretarlo. Porque si yo no interpreto, significa que no lo entiendo. Pero esa es mi opinión, ¿eh? Yo te soy honesto. Yo cuando hago traducción utilizo todas las herramientas, soy lo más científico posible, uso la lingüística, la arqueología, el contexto histórico, todo el conocimiento hebreo que pueda tener, pero igual interpreto. Para mí hablar de que alguien no interpreta es una falacia, es mi opinión. O sea, es lo más honesto que te puedo hacer. Allá y después acá. ¿Está bien? Claro, sí. Yo no, o sea, para mí sería muy soberbio de mi parte decir que yo traduzco objetivamente. Por eso me hace falta el equipo. Es ahí donde creo que se nivela la cuestión de la interpretación. Porque si somos 5 o 10 personas alrededor de una mesa, y yo me doy cuenta que el bautista está interpretando a lo bautista, yo le paro el carro enseguida. Como también él me va a parar el carro a mí por mi tendencia más hebrea, porque yo estudié con hebreos, etcétera. Qué sé yo, y ahí nos vamos corrigiendo. Por eso creo en la comunidad hermenéutica, donde entre todos interpretamos. Y yo sé que ahí me meto en lío con ustedes. Yo no creo en la interpretación del pastor, ¿no? Aunque yo soy pastor. Yo creo en la interpretación de la comunidad. En mi iglesia, yo termino de predicar, inmediatamente después alguien coordina una discusión donde todos me hacen preguntas, me cuestionan y donde entre todos se saca la conclusión. Es una manera. Ahora, es exponerse, ¿no? Es exponerse, ¿no? Y así, pero también yo sé que pavadas no puedo decir, porque me bajan de un ondazo, ¿no? Sí. A ver, escuchen la pregunta, por favor.
En cuanto a Reina Valera, la que yo conozco como que tiene una influencia bautista es la Reina Valera actualizada. Esa, yo no conozco, lo que sí hay Biblias de estudio, es decir, es tomar la Reina Valera y la Biblia de estudio, creo que ustedes tienen una, ¿cómo es? La Vida Plena o algo así. Vida Plena, bueno, plenitud, esa, ¿no? Esa obviamente tiene una tendencia pentecostal, que no está mal, simplemente hay que saber eso. Ahora, en cuanto a traducción en sí, la única que yo ahora, que un hermano me preguntaba, que veo como una que es más unipersonal, es esa Biblia textual, la traducción textual, que aparece en Venezuela, pero que ahora la están haciendo más en Costa Rica. Pero si no, todas las versiones, digamos, comúnmente usadas entre evangélicos, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, y también se está utilizando el Libro del Pueblo de Dios, que es una versión católica que se hizo en la Argentina, Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, la Casa de la Biblia, todas fueron hechas por equipos, no con una tendencia específica ni financiada por una denominación. Bueno, pero eso ya estamos hablando de otra, igual que los mormones, ¿no? Eso ya y ahí no me meto, eso es porque eso responde a otra realidad, ¿no? Sí. En los manuscritos más antiguos. No. Pero, ojo, otra vez, que no aparezca en los manuscritos más antiguos no significa que el ayuno y la oración no sean partes importantísimas de la vida cristiana, porque el resto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento hablan del ayuno y de la oración. Simplemente que en los manuscritos más antiguos eso no estaba, y suponemos que alguien en algún momento quiso enfatizar eso y lo colocó. Pero eso no le quita validez a la práctica y la disciplina del ayuno y la oración. Por eso, otra vez, no se debe hacer teología de un solo texto. Gracias a Dios, hay muchos textos que hablan de ayuno y oración. Sí, bueno, pero los evangelios no son idénticos, ¿no? Cada evangelio